Bueno, hoy mi grupo se encuentra reunido para explicar acerca del gestor de base de datos CouchDB. Para empezar, este es un sistema de gestor de base de datos orientado a documentos. Es una base de datos de código abierto desarrollado por la Fundación de Software de Apache. Principalmente la atención se centra en la facilidad de su uso, ya que almacena sus documentos en archivos JSON. Además que es una base de datos no SQL. CouchDB también proporciona una manera fácil de usar la replicación mediante el uso de copias. Se puede compartir, sincronizar datos entre la base de datos y las máquinas. CouchDB es un motor de base de datos orientado a documentos que almacena estos documentos en formato JSON. CouchDB es parte de la generación de una base de datos no relacional. Es un proyecto de open source que nace de la iniciativa de Apache. Y ahora que ya tenemos la introducción a lo que es CouchDB y cuáles son sus ventajas, vamos a iniciar con la instalación. Ahora continuaremos con la instalación de CouchDB en un sistema operativo Linux. Para eso hemos virtualizado. Para poder instalar CouchDB tenemos que acceder a la página oficial de Couch. Ahí encontramos varios sistemas operativos en los cuales puede ser instalado CouchDB. En este caso vamos a ir a Ubuntu Package. En esa opción nos muestra una serie de pasos para poder instalar CouchDB. Primeramente vamos a ingresar a una terminal. Primero vamos a instalar unos repositorios en nuestra máquina. Para eso hacemos sudo add apt-repository. De esta manera agregamos a nuestra máquina todos los repositorios que tiene CouchDB. Bueno, esto va a demorar pues unos cuantos minutos o cuestión de segundos nada más. Y con un sudo apt-get update vamos a actualizar toda nuestra lista de repositorios que tenemos. Después de esto vamos a continuar a instalar CouchDB, ya el gestor de base de datos. Esperamos un momento. Para instalar el gestor de base de datos CouchDB, tecleamos el sudo apt-get insta CouchDB. Vamos a continuar. Se van a instalar 24 megas. Luego de que se haya instalado CouchDB, iniciamos el servicio de Couch, sudo service
CouchDB start. Bueno, como podemos ver, el servicio ya se ha inicializado. Luego vamos a proceder a instalar vamos a empezar a instalar la herramienta curl, que nos permite digamos eliminar, crear, insertar documentos en la base de datos Couch. Con esto bueno, continuando con la instalación, vamos a instalar curl en estoy como el chino. Bueno, para instalar la herramienta curl escribimos el siguiente código, que es sudo apt-get install curl. Bueno, yo ya no aplico esto en mi terminal porque yo ya lo he instalado. Ahora vamos a verificar si realmente se ha instalado la herramienta curl. Para eso digitamos curl, la dirección de CouchDB, que es localhost 2 puntos más el puerto 5984, y de esta manera Couch nos devuelve o nos muestra la bienvenida. Para hablar acerca de la herramienta curl, que nos permite hacer peticiones hacia el servidor, CouchDB tiene algunos comandos, que es el get para poder tener una lista, para poder tener una respuesta del servidor, el put para poder crear una base de datos, para poder también crear algún documento, el delay para poder eliminar un documento, una base de datos. Para hacer algo básico, digitamos curl localhost con el puerto 5984. Vamos a mostrar todas las bases de datos que tiene CouchDB. Para eso digitamos guión abajo al dbs. De esta manera el servidor nos da una respuesta y nos indica que tiene dos bases de datos, que es el replicator y los users. Bueno, después de la instalación de CouchDB, el ejemplo que vamos a hacer es que un cliente puede tener varias formas de pago. Para ello vamos a crear dos documentos, uno que es cliente y el otro que hace referencia a formas de pago. Bueno, primero ejecutaremos el siguiente comando para crear una base de datos. Con -x le decimos a CouchDB que vamos a establecer una conexión con el método put para poder crear la base de datos. Bueno, en nuestro caso el nombre de la base de datos es cliente. Una vez que ejecutamos este código, obtenemos que todo se ha ejecutado correctamente. Y si nos vamos hasta la interfaz de CouchDB y actualizamos, podemos ver que efectivamente la base de datos ya ha sido creada. Después que la base de datos ha sido creada, vamos a generar un ID o un identificador para el documento que nos proporciona el propio CouchDB. Ejecutando el siguiente comando, vemos que nos arroja un código, que es el código de identificación que va a tener nuestro documento. Cuando vamos a crear nuestro documento, este código que nos arroja vamos a escribirlo como su ID. A continuación procederé a crear el documento. Bueno, después de haber ejecutado el siguiente código, bueno,
Bueno, después de haber digitado el siguiente código para crear un documento, bueno, lo que hace este pequeño código es construir un documento, pero como le mencioné hace rato, habíamos generado un UID que es un identificador. Bueno, ese UID identificador que habíamos creado lo pegamos acá como el ID del documento. Bueno, una vez escrito esta sintaxis del formato JSON, presionamos Enter y vemos que realmente el archivo se ha creado con el ID que le hemos puesto y la versión respectiva. Lo bueno de CouchDB es que por cada actualización que se va creando, por cada insert, te crea una nueva versión para que tengas un control de los archivos que vas ejecutando, vas creando. Una vez que hemos creado el documento cliente, lo mismo hacemos, pero para la forma de pago. Bueno, una vez escrito el código para la creación de los métodos de pagos, bueno, en este archivo va a contener el cliente, el método de pago y un correo en el cual se le va a enviar algunos datos del tipo de pago que hizo. Pero para ello, en cliente le ponemos el mismo ID que generamos cuando ejecutamos la sentencia UID. Eso para crear una referencia. Bueno, creamos un mismo ID también para lo que es el archivo de método de pago, y procedemos y presionamos Enter. Vemos que ya se crearon los dos archivos, y si queremos verificar, nos vamos a la pantalla del CouchDB y actualizamos. Como vemos, ya hay dos archivos, uno que hace referencia a lo que es cliente y otro archivo que hace referencia al método de pago. Bueno, eso es en cuanto a la inserción de datos. Bueno, siguiendo con las operaciones básicas de CRUD, ahora vamos a actualizar un documento que es de la base de datos cliente. Para ello vamos a modificar la data que ya hemos insertado anteriormente, que el tipo es apellido, nombre y tipo. En el apellido, como vemos, está Bernal Leiva, nombre Alex Ronald, tipo cliente. Ahora vamos a llamar a la sentencia CUR, y donde, como podemos visualizar ahí, ya hacemos la conexión con el método put, mandando la URL con la base de datos cliente, el conjunto del ID y a la data, agregamos la data, el tipo de datos, cliente, nombre, apellido y la versión del documento, que como podemos fijarse, la ID va a actualizar, la versión va a actualizar cada momento que hacemos un actualizar. Ahora vamos a actualizar el documento, ingresando los nuevos datos de Alex Yuri, de Alex cambiando a Yuri, y hacemos el actualizar del documento. Como hemos visto, la sentencia nos ha corrido a la perfección. Ahora vamos a ver que la versión del documento va a actualizar y va a variar a la anterior que hemos colocado para hacerla actualizar, pero el ID es el mismo. Ahora vamos a visualizar la actualización. Como podemos fijarse, ahorita la versión ha cambiado y el dato nombre ha sido modificado ya. Y gracias. Ya bueno, para seguir con las operaciones CRUD, ahora vamos a usar el comando delete para eliminar una base de datos. Para eso vamos a crear una base de datos nueva llamada prueba.
establecemos la conexión y con el comando, con el método put, escribimos la URL y el nombre de la nueva base de datos, prueba. Le damos enter y ahí sale que se creó correctamente. Ahora vamos a escribir, verificar si es que se ha creado o no la base de datos, y ahí está la base de datos, prueba. Ahora vamos a escribir el código para eliminarla. Para eso usamos el comando delete. Igual establecemos conexión y en vez de put ponemos delete y la URL con el nombre de la base de datos que queremos eliminar. Le damos enter y sale ok. Eso significa que se eliminó correctamente. Vamos a comprobar actualizando y vemos que sí, se eliminó correctamente. Bueno, siguiendo con el comando delete, en este momento vamos a eliminar un documento de la base de datos empresa. Para esto, como requisito para eliminar un documento necesitamos el ID y la versión del documento. Entonces, para poder ver el ID y la versión, nos vamos a la interfaz de CouchDB, nos vamos y seleccionamos la base de datos empresa, accedemos y nos muestra un documento. En esta interfaz nos van a mostrar todos los documentos que tiene empresa. ¿Sí? En este caso, como vemos, tiene solamente un solo documento y al costado nos muestra, como podemos ver, rep, que es la versión. Accedemos al documento y podemos ver tres campos, que es el ID, la versión y el otro campo que es rubro. Entonces, si queremos eliminar un documento, para eliminar un documento necesitamos el ID como requisito y la versión del documento. ¿Sí? Para ello ejecutamos el comando cur, ¿sí? -x, que viene a ser la conexión con el método delete de cur, la URL, localhost y el puerto. Aquí el 99 y todo ese ID, ese es el ID del documento, con el signo de interrogación y rep, que es la versión, es igual a, copiamos la versión que está acá. ¿Ven? Luego procedemos a darle enter, ejecutar. Bueno, ahí nos mostró, hace un momento nos había mostrado un error. Bueno, el error fue ya que no habíamos habíamos puesto el nombre de la base de datos empresa. ¿Sí? Entonces empezamos a ejecutar este código y el servidor nos debe responder con un OK. Como pueden ver, el servidor nos muestra, nos da una petición, nos da una respuesta exitosa, ¿no? Verificamos en la interfaz de CouchDB. Nos damos cuenta que la base de datos existe, pero no debe haber ningún documento. Y es así como nos muestra, no hay ningún documento. Bueno, para explicar acerca de, bueno, lo que hemos hablado hace un momento es acerca de las operaciones CRUD, de eliminar un documento, eliminar una base de datos, actualizar un documento, un registro, una fila. Hemos insertado datos, hemos creado dos documentos. Entonces también queremos comunicar que también se puede por la interfaz, ¿no? Por medio de la interfaz en la URL ponemos localhost, el puerto, utils. ¿Sí? Como pueden ver acá hay toda la base de datos que existe en el CouchDB. Entonces, si quieren crear, también se puede por medio de la interfaz, ¿no? Crear una base de datos, creamos una base de datos práctica. Aquí nos aparece un botón donde dice New Document para poder crear todos los documentos que queramos. ¿Sí? Y aquí nos manda un ID por defecto. Es más, pueden borrarlo y pueden poner el ID que ustedes desean. Aceptamos con ese botón y aquí agregamos todos los campos que queramos, ¿no? En este caso podemos crear nombre y aquí el valor, puede ser cualquier valor. Podemos crear apellido, y podemos darle
más valores. ¿No? Y así podemos crear varios campos. También tenemos, y aquí y con este option source podemos ver todo lo que contiene ese documento, y ese documento está basado pues, en JSON, lo que es javascript.js. ¿Sí? Guardamos el documento. ¿Sí? Acá también nos da una opción de si desean eliminar un documento. ¿Sí? También podemos abrir más campos, y eso sería básico, ¿no? Lo más básico. Bueno, eso es todo. Y Esto parece interesante. bueno, con esto concluimos todo lo que es operaciones CRUD. Bueno, el quienes hablas es Joseph de mi Portal Villanueva, Germán Cuquichicón Vilches. Benjamín Sarneque Céspedes. Alex Yuri Bernal Leiva. Y nos despedimos. Y eso es todo. Bye.